empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos nuestros asistentes. Quien les habla el día de hoy, Yolima Guzmán. Reciban un cálido saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros, S.A. Seguimos acompañándolos mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa Travesía 2020. Estamos en un momento de generar contenido que ayude a fortalecer todas aquellas competencias del autocuidado y el cuidado por los demás. Es valioso que logramos multiplicar el conocimiento con responsables y líderes en seguridad y salud en el trabajo. Ver a todos nuestros participantes conectados, activos, demuestra que seguimos promoviendo la prevención a través de personas innovadoras, resilientes, que quieren estar actualizadas y que aprovechan el uso responsable de las tecnologías. Por esto, seguimos creando estos espacios de participación y talleres pensados en cada uno de ustedes, para que puedan ustedes aprovecharlos al máximo y seguir creciendo en contenido y en conocimiento. Para las personas que deseen consultar y ver la información de este taller web, quiero recordarles que lo podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web. También es importante aclararles que deben estar conectados todo el tiempo en nuestra aplicación y eviten salirse, ya que si se salen, el cupo puede cerrarse. El día de hoy iniciamos con nuestro taller web, la temática 10 habilidades para ser un líder innovador. Nos acompaña el experto César Herrera, él es ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional y máster en gestión integrada de prevención, medio ambiente y calidad. Hoy tenemos un taller especial, diferente a todos los demás. Es de mucho cuidado, prestarle mucha atención a nuestro experto del día de hoy. Entonces, que tengan una gran bienvenida y demos inicio con este taller. Muchas gracias, Yolima. Gracias a Positiva por esta especial invitación. Gracias a cada uno de los que está aquí conectados. Reciban realmente, pues, en nombre propio y en nombre de Positiva Compañía de Seguros y la Vicepresidencia de Prevención y Promoción, un caluroso saludo. Sobre todo deseando mucha salud y protección para cada uno de ustedes y de sus familias. Dios pues nos proteja y nos guarde sobre esta situación que estamos viviendo y que cada vez vamos viendo la luz y la esperanza ante esta situación. Como lo decía nuestra presentadora estrella, hoy no vamos a tener una presentación, sin embargo, 72 horas después va a encontrar una presentación, va a encontrar un artículo y una serie pues, de elementos con los que vamos a conversar hoy. Hoy quiero conversar con ustedes. Hoy quiero que sea una charla llena de reflexiones, pero sobre todo
que nos dé esperanza en una situación tan crítica, una situación tan compleja, en una situación llena de incertidumbre. Por lo tanto, yo los invito para que tomen sus libretas y su lapicero y tomen nota de cada una de las cosas que vayamos y estaremos conversando con cada una de ustedes. Al final pueden ir haciendo sus preguntas, que al final nuestra presentadora Yolima estará recogiendo todas esas preguntas, pues, y discutiremos con ustedes algunas respuestas que espero sean de mucha utilidad. Entonces yo quiero arrancar con algo, y es contándoles, como en alguna webinar anteriores les decía, yo soy formado en temas técnicos. Soy ingeniero, especialista y magíster en estos temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero aun cuando trabajaba en una compañía de buenos estándares en seguridad, el desempeño en seguridad era muy bueno. Sin embargo, habían dos elementos fundamentales por el cual les quiero comentar, y es la invitación de este webinar de 10 habilidades para ser un verdadero líder innovador. Yo lo que les voy a comentar no es cosa que yo me he inventado, yo lo que he recopilado es artículos científicos, artículos de expertos, conversaciones, foros, y obviamente pues una experiencia, es lo que les voy a compartir, y lo que he unido es ese tipo de reflexiones, de elementos para compartírselo hoy a ustedes en este webinar de Positiva. Pero les quería decir que trabajaba en una compañía donde había un buen desempeño, sin embargo siempre había una preocupación por dos cosas. ¿Cómo puedo hacer las cosas diferentes? ¿Cómo puedo hacer las cosas que generen un gran valor, sobre todo en los temas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué puedo hacer para repotenciar las herramientas administrativas de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para convertir todas esas herramientas proactivas en herramientas de gran valor y que no sean más de lo mismo? Entonces siempre se cuestionaba uno en estos elementos, sobre todo cuando habían accidentes graves, accidentes de alto potencial o incidentes de alto potencial. Ahí salía la chispa de la innovación. ¿Cómo podemos hacer esto diferente? Entonces, la innovación no respondía, diríamos, a un proceso lineal, continuo, dinámico, sino a cosas temporales. Pero adicionalmente había otro elemento fundamental del cual quiero conversarles, y es cómo logramos influenciar sobre la gente, cómo logramos influenciar sobre los trabajadores, sobre los colaboradores, para que tengan realmente y logren un comportamiento seguro, que esa cantidad de comportamientos a riesgos, que esa cantidad de comportamientos inseguros las podamos convertir realmente en comportamientos a riesgos. Y ahí es donde el liderazgo juega un elemento fundamental. El liderazgo y la innovación son dos herramientas poderosas transversales que nos van a ayudar a que nuestra gestión en temas de seguridad y salud en el trabajo obviamente generen un impacto mucho más contundente, de mucho más valor, pegándole a los indicadores claves del negocio. Por lo tanto, hoy las organizaciones, aunque es necesario los temas técnicos, y yo soy formado en los temas técnicos, y es muy necesario formarnos, ustedes y yo, ser los mejores y de calidad y apuntando a la excelencia en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero eso ustedes y yo sabemos que no es suficiente. No es suficiente porque si eso fuera realmente, diríamos, fundamental y trascendental, hoy el desempeño en seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones fuera de una manera diferente. No ocurrieran tantos muertos, tantas fatalidades, tantos accidentes en el país y en el mundo entero. Si verdaderamente las herramientas que nosotros manejamos y los programas que nosotros manejamos, que normalmente están soportados sobre un tema técnico y es muy necesario, fueran los que realmente deberían ser, los resultados realmente fueran muy diferentes. Y ahí es donde la habilidad de la creatividad, de la innovación y del liderazgo juegan un papel fundamental. Por tal razón, les quiero decir que yo en muchas ocasiones me equivoqué en ese sentido, en la forma de que innovar creía y consideraba que era simplemente asociado a un tema tecnológico, o que pensé que el liderazgo estaba fundamentado bajo la normatividad, la legislación, el miedo y el terror con la gente. Esas fueron mis primeros años en la forma en la que yo empecé a liderar los grupos de trabajo
y obviamente a generar iniciativas en temas de innovación. Y consideré algo muy importante. Por eso fue que tomé la decisión de formarme en un estudio de alto nivel, en un doctorado en gestión de la tecnología y la innovación, que empecé a pensar en el año 2013 y hoy estamos en el año 2020 y que por fortuna y gracias a Dios, a muchos amigos, pues logré concluir este doctorado en los temas de innovación y tecnología y hoy estamos poniendo, diríamos, al servicio muchas cosas en ese sentido y esa realmente es como la invitación para lo cual vamos a tratar en este webinar. Y quiero arrancar básicamente con una serie de preguntas para que ustedes las noten y las escriban ahí en su libreta de apuntes y para que pensemos realmente cuáles son esas habilidades necesarias que yo debo trabajar, con las que debo equiparme para crear o transformar mi trabajo, transformar mi rol, transformar mi organización, transformar el emprendimiento y transformar en el concepto de persona, sociedad, empresa, la forma tradicional en el que yo estoy manejando mi negocio, mi emprendimiento o en el trabajo que yo estoy desempeñando. ¿Cuáles son esas habilidades que hoy requiero? Hace muchos años nos vienen hablando de la importancia que deben de tener esas habilidades blandas y de esas habilidades tecnológicas. Y hoy debemos pasar de esas habilidades tradicionales o de esas competencias tradicionales a obviamente a un negocio digital, a un negocio disruptivo, a una innovación disruptiva, que surja obviamente de la evolución, especialmente de la crisis, de la incertidumbre por la pandemia del COVID. Hoy obviamente eso se ha surgido ahí, pero hace muchos años nos vienen hablando de estos temas. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades necesarias para ser más competitivo, para estar mejor preparado, para responder a los desafíos que hoy tiene mi organización o los desafíos y retos que tiene el país? ¿Cuáles son esas habilidades de liderazgo? Obviamente ese liderazgo basado en unas características y unos atributos que genere y me incorpore y me equipe de una serie de herramientas de gestión que debo incorporar para responder de manera rápida y eficiente ante la realidad actual que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas habilidades en temas de innovación y en temas de tecnología que yo debo obviamente equiparme? En otras palabras, ¿cómo puedo transformarme? ¿Y cómo puedo transformar a los otros, a los demás, a mi organización y al país? Dos preguntas que todos los días nos debemos hacer. Y esa es una cosa que ustedes y yo nos preguntamos. ¿Cómo, y ahí me estoy adelantando a alguna serie de temas, cómo yo incentivo la creatividad? Y la creatividad es esa capacidad de curiosidad que yo tengo permanentemente de estar cuestionando, de estar preguntando, y sobre todo en esos momentos de silencio. Y hoy estamos en un momento propicio, ideal para la reflexión en estos dos cuestionamientos que realmente les he planteado. ¿Cuáles son esas habilidades? Porque fíjense ustedes y yo hemos sido preparados y formados en muy buenas universidades. Trabajamos en muy buenas organizaciones. La ARL, en este caso Positiva, diríamos, nos comparte una serie de herramientas tecnológicas y de innovación muy necesarias para gestionar nuestro desempeño en seguridad y salud en el trabajo. El gobierno ha sacado una cantidad, obviamente, de reglamentación aplicada a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero fíjense, eso que es tan duro, un líder innovador tiene esa capacidad de convertir todo eso que es tan duro en unas habilidades blandas para que podamos llegar a la gente con una serie de iniciativas que pueda generar valor. El objetivo principal de esta charla es que podamos descubrir, identificar y reforzar obviamente esas habilidades tanto de innovación y de liderazgo. Y por eso nuevamente la invitación que les tengo de ir copiando cada una de las cosas de las cuales les voy a estar hablando y que posteriormente todo esto va a estar colgado en la página web de Positiva Compañía de Seguros. ¿Cuáles son esas habilidades de innovación y liderazgo que debemos desarrollar y trabajar y que nos lleven a dar ese salto y obviamente a un salto tecnológico, sobre todo para alguna cosa que hoy estamos llenos de miedo, de pánico y de terror y de zozobra y de incertidumbre? Es que es posible que nuestros trabajos desaparezcan.
es posible que las organizaciones para las cuales nosotros trabajamos cierren y no vuelvan a abrir. Entonces, ahí tenemos que generar en cierta manera unas reflexiones y unos aportes para ayudar y contribuir en cierta manera a esas organizaciones. Pero en otras palabras, el objetivo de este webinar es darles algunas reflexiones, plantearles algunos planteamientos en ese sentido para convertirnos en esos líderes innovadores que está requiriendo inclusive usted mismo, está requiriendo su organización, su empresa, el negocio que usted lidera, su familia, pero sobre todo este país. En el contexto actual, obviamente por la complejidad que hoy vivimos, por esa incertidumbre que estamos viviendo por efecto de la pandemia del COVID, pero también eso es lo que ha removido eso, pero como les decía anteriormente, también debido a la globalización y al ritmo acelerado del cambio tecnológico que estamos viviendo. Todas esas cosas, la pandemia y el ritmo acelerado de la globalización y el cambio tecnológico exigen más que nunca, tanto a ustedes a mí como a mí, a empresarios, gerentes, líderes, supervisores, coordinadores, todos los que están aquí conectados. Es necesario obviamente equiparnos con esas habilidades que ayuden a las organizaciones a superar estos desafíos que estamos viviendo y que estamos sufriendo obviamente de una manera exagerada y obviamente y con razón. Este es el reto que ustedes y yo tenemos en esta situación, en esta obviamente pandemia que estamos viviendo. Hoy tenemos un desafío especial para ello. Entonces, hoy algunas empresas proactivas están agregando una cantidad de ofertas digitales y lo más seguro es que la gran mayoría de ustedes haga ese salto a ofertar, obviamente, esa transformación a ofertas digitales. Y que cada día que pasa, obviamente, las empresas están encontrando una manera de integrar esa capacidad tradicional que tenían en unos modelos de negocio que ya existen y que obviamente van a mejorar. Aquí ya no es cuestión de tamaño, aquí es cuestión de rapidez y obviamente pues y de sagacidad. Ya ahí hay un punto en el que debemos tener y poner mucha atención y tomar mucha nota, pero sobre todo no es solamente tomar nota y poner mucha atención, sino que yo lo que quiero es que esta charla obviamente lo lleve a la acción y ese es mi propósito. Y es estas empresas que se están montando y que están dando este salto en este tema de ofertas digitales, la pregunta es, ¿cómo lo están haciendo? ¿En qué momento lo hicieron? ¿Qué juntaron? ¿Qué ingredientes utilizaron para montarse en ese salto de la transformación digital, en el cual no estaban preparadas, pero que inclusive muchos de nosotros hablábamos de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, inclusive con orgullo y sobre todo haciéndole creer a la gente que nosotros éramos inteligentes, cosa que está muy mal, ¿cierto? Pero aquí lo más importante es cómo estas empresas lo han hecho. ¿Qué hicieron para montarse tan rápido en 2 meses en este cuento de la transferencia y la transformación digital? Pero sobre todo ustedes y yo tenemos que pensar qué necesitamos para eso. ¿Cuáles son los recursos que necesitamos para eso? ¿Cuál es el talento humano que necesitamos para eso? Pero sobre todo, fíjense que muchas empresas se están montando segundo a segundo a este cuento, por lo tanto, ustedes y yo necesitamos generar un valor adicional en ese sentido. Y ahí obviamente también podemos hacer mucha vigilancia tecnológica sobre los recursos digitales y de transformación digital que hace de manera muy novedosa Positiva Compañía de Seguros. Lo que les puedo decir es que ya casi todo está inventado y simplemente lo que debemos hacer es una muy buena referenciación, hacer una muy buena vigilancia tecnológica y una buena referenciación de lo que está haciendo las otras personas, las otras empresas que son referentes. Yo lo que es, analizo muy bien cómo lo están haciendo, lo adapto, lo apruebo y empiezo a generar mejoras. Necesitamos más que nunca tener que hacer esa vigilancia tecnológica y es fundamental para lograr dar ese paso hacia ese proceso. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o hablado, como les decía, con orgullo de esas tecnologías de la cuarta revolución industrial y que hoy han sido necesarias para responder no solamente a las organizaciones, a las empresas y instituciones para montarse en este cuento, sino para resolver lo que hoy estamos viviendo con la pandemia? Antes escuchábamos, y seguramente hoy lo vamos a escuchar más que nunca, sobre estas herramientas del Internet de las cosas, la tecnología en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, etc. Todas esas tecnologías están cambiando la forma en que funcionan los mercados y las organizaciones.
Y ustedes y yo tenemos que montarnos en ese bus, tarde o que temprano. Pero aquí es cuestión de rapidez y velocidad. Entonces, esa es una primera invitación que les estoy haciendo, y tomen nota de eso. ¿Cómo yo me monto al bus de las tecnologías y de las herramientas de la cuarta revolución industrial? Y hagan muy buena referenciación en Colciencia, en Impulsa, en el mismo Positiva, e inclusive en Ruta N. Hay una página especial sobre la herramienta y sobre las tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces, la posibilidad de que los trabajadores, empresarios, inclusive llevemos nuestro dispositivo tecnológico al trabajo y en la vida cotidiana, hoy en día eso es tan trascendental para saber que nuestras familias y amigos obviamente va a conducir a cambios estructurales de manera muy rápida. La tecnología cambia en segundos y como consecuencia, obviamente, esas tecnologías van a generar un impacto en el cual nosotros tenemos que conocer y tenemos que saber cómo utilizarlo. Eso es lo que ustedes y yo tenemos que linkear, en lo que somos expertos, en los temas de seguridad y salud en el trabajo, en los que nos hemos formado. ¿Cómo linkeamos el tema de la salud, la seguridad en el trabajo con los temas de innovación? Y ahorita más adelante les voy a hablar que innovación no es crear artefactos solamente tecnológicos. La innovación, que hablan algunos de esa palabra sexy del momento, es esa posibilidad de hacer las cosas diferentes y que agreguen valor. Pero sobre todo ustedes y yo sabemos que la economía global, sobre todo por la crisis y la incertidumbre que estamos viviendo, justifica la demanda de profesionales con conocimiento en ciencia, tecnología, innovación y economía. Y ustedes lo están viviendo hoy en los equipos de gestión de crisis de las compañías. Los líderes de seguridad, los supervisores de seguridad, los coordinadores de seguridad, inclusive los jefes, están asistiendo a las reuniones gerenciales, están tomando decisión. La responsabilidad de la organización está cayendo sobre ustedes y nosotros, es decir, los que manejamos y tenemos la responsabilidad de los programas de seguridad y salud en el trabajo. Y no estábamos equipados para eso. No teníamos todas las habilidades necesarias y las herramientas necesarias para hablar en un lenguaje estratégico, para hablarle un lenguaje al gerente, para tomar decisiones con mucha información a una velocidad y de una manera rápida. No estábamos acostumbrados a tener una cantidad de decretos, de resoluciones que salen cada día y medio, analice esa información y tome decisión. No estábamos acostumbrados a eso. Y ahí es sobre todo las habilidades que debemos equiparnos para eso. Y son un reto y un desafío para equiparnos con esas habilidades. Un escenario donde los líderes obviamente necesitamos mayor comprensión, sobre todo sobre esas competencias necesarias para alcanzar tan importantes retos y desafíos. Cómo equiparnos de esas nuevas habilidades, de esos nuevos perfiles, de esas nuevas tecnologías que requerimos hoy para poder que nuestras organizaciones sigan funcionando, sigan operando. Y eso es un subcapítulo del plan de continuidad de los negocios que debe tener cada organización. Sin embargo, aún encontramos personas que creen que innovar es solamente desarrollar nuevos software o introducir nuevas tecnologías en el mercado. Si bien es cierto que las innovaciones más reconocidas de nuestra historia se identifican, diríamos, por nuevos productos tecnológicos, detrás existen seres humanos que descubrieron la oportunidad de solucionar grandes problemas a la sociedad, grandes desafíos a la sociedad. Este reto o desafío que tenemos nosotros, a eso también tenemos que apuntarle. ¿Qué vamos a aportarle al país frente a esta situación? ¿Cuáles son los retos para que nuestra organización empiece a trabajar, empiece a llevar a sus trabajadores de una manera sana y segura al trabajo? O los que necesariamente van a seguir trabajando en el teletrabajo. Ese es el reto al cual nosotros, ustedes y yo, estamos llamados y al que la ARL los está invitando. Y fíjense algo tan poderoso. Estas innovaciones que fueron tan exitosas por estos, obviamente, grandes innovadores, fueron exitosas porque tuvieron una visión. Y ustedes y yo tenemos que tener una visión. Esa visión que tuvieron esos grandes innovadores logró transformar fronteras para convertirse, obviamente, en referentes mundiales de innovación, sobre todo innovación de tipo disruptiva. Sus ideas, sus sueños, sus productos llegaron a ser referentes de verdaderos cambios en la humanidad. Y fíjense algo tan importante. Lo más valioso es que estos innovadores nos mostraron el camino
y nos dieron ejemplo, pero sobre todo ejemplo basado en acciones. Y no solamente, y ahí voy dándole un par de reflexiones, que para ser un innovador no necesito sacar la super app o el super software o el super equipo. Usted puede generar innovaciones. La innovación también es como un músculo que usted la puede ir desarrollando a través de la creatividad. Y la creatividad no solamente vista con esa capacidad de generar grandes ideas, sino esa capacidad también de aguantar, de soportar, de tolerar los fracasos, de tolerar las críticas. En eso también es visto, obviamente, pues la creatividad. Pero fíjense que estos innovadores nos mostraron ese camino y nos dieron ejemplo con acciones de que nada es imposible. Es decir, para ustedes y para mí, nada es imposible. Tenemos que, obviamente, atrevernos a soñar. Tenemos que atrevernos a, diríamos, a cambiar nuestros modelos de negocio, nuestras propuestas de valor. Y no se hagan, diríamos, imposible que podamos cambiar de rol, no solamente en los temas de seguridad y salud en el trabajo, sino que también nos tengamos que cambiar la dirección, porque es posible que no todos vamos a llegar a nuestras organizaciones. Muchas organizaciones van a cerrar y por tal razón ustedes y a mí nos toca reinventarnos para mirar hacia qué dirección vamos a ir. Pero para eso tenemos que estar muy atentos hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias del mercado, hacia dónde va la dirección, eh, cuál es el foco. Entonces tenemos que estar realmente muy pendientes de eso. Pero sobre todo, esos sueños, diríamos, ideas que debemos hacer realidad, tienen que generar un valor significativo, pero sobre todo que logren transformaciones y que muevan la economía de este país. Y de ahí la importancia de que ustedes y yo tenemos que romper, diríamos, las barreras de la innovación tradicional. Nadie ha dicho que innovar sea una tarea fácil, pero tampoco se requiere nacer con un chip de innovación incrustado en nuestro cuerpo y ADN para producir o generar innovaciones que logren dar respuesta a las necesidades básicas de nuestra sociedad. No, señores. Lo que necesitamos es ideas e incentivar la creatividad y la innovación. Desde hace muchos años, varios investigadores y muchas investigaciones científicas y varios expertos basados en casos de éxito y buenas prácticas se han preocupado diríamos, por encontrar metodologías y modelos de gestión de innovación que se hagan de manera mucho más consciente y no como parte de procesos aislados e inesperados que nos han hecho creer que los famosos chispazos es lo único. No, señor, la innovación es un proceso. Y de esa forma, diríamos, siguiendo unos principios básicos, se pueden crear realmente innovaciones disruptivas como las realizadas por grandes innovadores de nuestro siglo que han logrado realmente innovar en varias ocasiones a lo largo de su vida. Y realmente ese es el llamado. Entonces, revisando varios expertos, todos coinciden. Fíjense algo muy importante, y aquí ya vamos entrando en materia. Todos coinciden que para innovar no basta con tener un conocimiento académico sobre algún tema en particular. Ahí no vale doctorado. Y se lo estoy diciendo yo, que soy un doctor en temas de ciencia, innovación y tecnología. No vale doctorado. Es necesario desarrollar un apetito incansable para encontrar realmente esas nuevas y mejores formas de hacer las cosas. Ustedes y yo necesitamos generar ese apetito, esa sed, sobre todo sobre los temas de creatividad e innovación. Pero al igual debemos inyectar tres cosas que yo considero que son poderosas en este tiempo, pero antes de este tiempo también las eran poderosas. Necesitamos inyectar tres cosas que he escuchado. Yo no sé cómo le pueden llamar a ustedes, pero esas tres cosas son básicamente una pasión, una energía y un método. Usted tiene que realmente aprender a autoliderarse en ese sentido. Y aprender a autoliderarse es manejar obviamente todas esas emociones que son necesarias para generar pasión sobre lo que ustedes hacen. Y nosotros podemos cambiar nuestro estado de ánimo cuando estamos muy bajo de energía, pero sobre todo inyectarle esa energía y sobre todo con un método. Y hay miles de libros, miles de investigaciones científicas que obviamente pues tienen la cantidad de métodos ya escritos y patentados en los cuales nosotros podemos tomar como referencia estos aspectos. Entonces, obviamente tenemos que inyectar estas tres cosas que yo considero que son poderosas. Y hoy es el momento ideal, es el espacio ideal para aumentar nuestro nivel de curiosidad
Y finalmente poner todas esas habilidades blandas y habilidades tecnológicas al servicio realmente de las necesidades que vamos detectando en nuestro día a día. Tenemos procesos, tenemos conocimiento, ustedes tienen un conocimiento muy valioso, una experiencia bastante amplia, pero también tenemos una infraestructura, recursos. Solo es dar el salto, solo es pasar de esas ideas a la acción, solo es pasar de esa teoría a la práctica. Entonces, por todo esto que les he comentado, es fundamental en que detectemos y fortalezcamos las habilidades que pueden convertirnos en esas personas del común en grandes innovadores para nuestra organización y para nosotros mismos, en esos verdaderos agentes de cambio, capaces obviamente de guiar, de inspirar, de motivar y de generar transformaciones necesarias para seguir avanzando hasta alcanzar los objetivos y metas y sueños, y sobre todo ser capaces de convertirnos en esos líderes que hagamos crecer a las organizaciones, a la sociedad y al país que obviamente lo está necesitando con mucha urgencia. En este punto ustedes yo creo que están de acuerdo conmigo, que es posible obviamente replicar de manera consciente procesos de innovación en el actual contexto y en los sectores en los cuales nosotros trabajamos. Pero ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cuáles son esas habilidades que César me está hablando y que debo desarrollar? ¿Qué habilidades me van a permitir ser esa persona del común y convertirme en un líder innovador y poder recorrer, como lo dice una gran amiga, esa última milla? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recorrido esa milla extra en estos más de 2 meses que llevamos en esta cuarentena? ¿Cuánto hemos aprovechado en estos 2 meses para hacer un curso gratuito, para formarnos en algún tema de interés? Miren la cantidad de webinars que hay gratuitos. Miren los cursos gratuitos que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, relacionados con innovación, relacionados con el emprendimiento, relacionados con el tema de la economía naranja y la economía creativa. Cosas necesarias y son las que van a salir fortalecidas después de esta pandemia. Hay unos estudios muy serios y muy claves y necesarios que debemos nosotros leer y comprender y analizar, que están colgados ahí gratuitos, esperando que ustedes y yo los leamos para sacar provecho a eso. Entonces, en ese aspecto tenemos que dar ese salto. Entonces, ustedes y yo, líderes innovadores, que ya empiezo a llamarlos así, líderes innovadores, tenemos una responsabilidad de responder a los desafíos actuales del mundo, obviamente, en el que vivimos. Un mundo altamente competitivo, con escasos recursos y en crisis. Y obviamente tenemos que aprender a desarrollar esas habilidades. Eso implica que seamos capaces de pasar a la acción, a la práctica y como consecuencia agregar valor a la sociedad, a los emprendimientos y personas. Ustedes lo saben muy bien, más que yo. Este ritmo acelerado por el efecto de la crisis y este cambio obviamente tecnológico exige hoy más que nunca líderes innovadores que ayuden al país, a las empresas, a las personas a superar los actuales desafíos. Hoy las personas han perdido la esperanza y ustedes y yo tenemos que ayudar a esas personas. Necesitamos contribuir obviamente a la competitividad y crecimiento de nuestras organizaciones para que sigan vendiendo a los mercados. Necesitamos aportar al crecimiento de los puestos de trabajo. Necesitamos adoptarnos en una sociedad cambiante y que va a ser obviamente compleja. Para ello debemos tener la disposición de ser muy curiosos, pero también tenemos que ser muy esforzados, sacrificados, pero también tener esa capacidad de flexibilidad y certeros en los momentos de las tomas de decisiones que tenemos que tomar y obviamente en la resolución de los problemas complejos que vamos a atravesar. No va a ser fácil este camino, pero ese es el reto y el desafío, porque si no lo hacemos, otros lo van a hacer y entonces nos van a sacar del juego. Y es claro que para lograr esos cambios y agregar valor, debemos apoyarnos en el impulso que nos dan, obviamente, las nuevas tecnologías y la transformación digital. Hoy necesariamente se requiere un supervisor, un líder, un coordinador, un gerente de seguridad y salud en el trabajo o un gerente de una compañía. Se requiere que maneje muy bien las nuevas tecnologías. Se requiere un gerente que tenga una cantidad de atributos y habilidades para poder responder y llevar obviamente al cumplimiento los objetivos de la organización en una situación compleja. Obviamente todas estas cosas que podamos hacer va a generar un mayor impacto a la economía,
de nuestro negocio, del país, sobre todo en los tiempos de incertidumbre. Y quiero remontar un estudio que leí, contarles un estudio que leí que hizo la red social de LinkedIn, que es la red profesional mucho más grande que hay a nivel profesional y que lo hizo el año pasado. Entonces estaban buscando una combinación de las habilidades duras y blandas y obviamente ese estudio arrojó que la creatividad encabeza la lista de atributos deseados. Algunos de los hallazgos, diríamos, concuerdan con el reporte, ahí anoten en su libreta, el reporte que sacó el Foro Económico Mundial de los empleos o los futuros del trabajo o los trabajos del futuro. Eso fue un reporte que sacó el Foro Económico Mundial en el 2018. Entonces, el análisis que hizo LinkedIn en el 2019 coincidió con el reporte del informe futuro del empleo por parte del Foro Económico Mundial y obviamente llegó a una conclusión que es muy probable que las habilidades humanas, como la originalidad, la iniciativa, el pensamiento crítico, obviamente aumenten el valor y hoy lo estamos viendo a medida que sobre todo avanza la tecnología y la automatización. Pero otra de las cosas muy importantes es que con el avance de la cuarta revolución industrial, los empleadores obviamente exigen una mayor combinación de habilidades. Fíjense la cantidad de empleos que está requiriendo la ciudad de Medellín, la ciudad de Bogotá, las ciudades capitales en temas de técnicos y tecnólogos o ingenieros de sistema para responder a los desafíos de la cuarta revolución industrial. Y hoy no existen las habilidades y competencias para eso. Entonces, a medida que las tecnologías como la automatización, los algoritmos, el Internet de las cosas, la tecnología en la nube, el Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, es decir, todas esas tecnologías obviamente van a crear nuevos trabajos, sobre todo de calidad, pero evidentemente van a eliminarse otros. Las habilidades en la demanda también refleja obviamente un mundo cada vez más digital. Y lo estamos viendo. ¿Cuántos profesores ahora van a hacer en las escuelas y universidades para poder realizar los trabajos que hacen o se realizan en las universidades y colegios y escuelas? Obviamente va a haber un giro ahí demasiadamente complejo para el cual algunas academias y escuelas no estaban preparadas. Entonces, hoy las empresas necesitan tomar esas decisiones basadas en una gran cantidad de datos que ahora están disponibles para todo el mundo. Entonces, la gestión de personas y el diseño, obviamente, de la experiencia de usuario hace que todas esas tecnologías sean accesibles y fáciles para que los seres humanos interactuemos. Por lo tanto, vamos a requerir de unas nuevas tecnologías. Pero fíjense algo muy importante sobre el Foro Económico Mundial, sobre el reporte de los empleos del futuro, donde ese diríamos, reporte hablaba que un tercio de las habilidades, es decir, más de un 35%, que se consideraban importantes hoy, o sea, para la fuerza laboral actual, van a cambiar y están cambiando entre los próximos 5 años. Entonces, es una proyección que hizo este reporte o informe del Foro Económico Mundial entre el 2018 y el 2000, obviamente, 23 al 25. Entonces, para ustedes que son empresarios, ustedes que son gerentes, los que están aquí conectados, los que son independientes, es importante conocer las habilidades que debemos desarrollar para ser competitivos en la cuarta revolución industrial, pero sobre todo en la actual crisis que vive hoy la pandemia. Y entonces, ¿cuáles son esas 10 habilidades que habla el Foro Económico Mundial? Habla de la solución, obviamente, de problemas tecnológicos o de problemas complejos, del pensamiento crítico que debemos tener. No podemos tragar todo entero, a veces tenemos que ser irreverentes con respeto, pero tenemos que tener, obviamente, una capacidad creativa, tenemos que aprender a manejar personal, tenemos que coordinar, obviamente, a otros equipos de trabajo para trabajar en un mismo fin, en un mismo propósito, en un mismo objetivo, y eso es lo que comúnmente escuchamos como el trabajo en equipo. Tenemos que tener esa capacidad y esa habilidad de equiparnos de esa inteligencia emocional y esa capacidad de ver, obviamente, las emociones en el otro y en mí. Pero también tenemos que tener esa habilidad, juicio y toma de decisiones con una cantidad de información a una velocidad muy rápida. Pero también tenemos que estar orientados con una habilidad al servicio, a una posibilidad de negociación y finalmente a una flexibilidad. Esas son algunas de esas habilidades que habla ese informe y que son muy necesarias para que
ustedes obviamente las estudien después que esté colgado todo ese material en la plataforma web de Positiva. Pero fíjense, además de esas 10 habilidades que les he hablado, se comentaba en ese informe que la creatividad se convertirá en una de las 3 habilidades más importantes que los trabajadores y empresarios necesitarán, sobre todo con la gran cantidad de cambios nuevos, productos, servicios, tecnologías, formas de trabajar, las crisis por el COVID. Es decir, los trabajadores deberán explotar su creatividad al máximo. Ustedes y yo debemos aprender a explotar la creatividad al máximo. ¿Para qué? Para beneficiarnos de esos cambios y para ayudar a nuestras empresas a salir, obviamente, de esta situación en la que estamos. Y fíjense una cosa, en otra investigación del libro de Sálvese quien pueda, Andrés Oppenheimer, donde decía que en un estudio basado en la Universidad de Oxford, decía que el 45% de los empleos actuales iban a desaparecer, es decir, que nos iban a reemplazar los robots y los algoritmos. Pero entonces equiparnos con estas habilidades, 10 habilidades que le acabo de mencionar, de la solución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad, la inteligencia emocional, la orientación al servicio, la flexibilidad, todas estas que les acabo de mencionar, obviamente van a ser unas ventajas competitivas que los algoritmos, los robots y la inteligencia artificial no podrá, obviamente, poseer esa habilidad. Por lo tanto, tenemos que equiparnos con este tipo de habilidades, porque hoy las organizaciones, y ustedes hoy lo están requiriendo, no solamente requieren profesionales que sean exitosos en los temas técnicos, necesitamos profesionales que tengan esta serie de habilidades que me ayuden a manejar equipos, a conseguir logros, a conseguir objetivos, a superar brechas, a superar barreras. Es decir, y para eso necesitamos equiparnos de esta serie de habilidades. Pero fíjense otra cosa en la cual quiero comentar, la adicional a esas 10 habilidades que habla el Foro Económico Mundial. En otra publicación posterior que salió, creo que el año pasado, también del Foro Económico Mundial, se le consultó a los 5 principales líderes globales del mundo y se les preguntó que cuáles eran esas habilidades o conocimientos que en los que nos debemos concentrar las personas de hoy si queremos tener éxito en el mañana y sobre todo mantenernos vigentes y produciendo. Entonces, estos expertos dijeron muchas cosas, pero entre todas manifestaron que obviamente hay que reforzar para ser exitosos, para lograr el desafío de las nuevas exigencias de los mercados, la economía global, la tecnología y la innovación, tenemos que equiparnos con habilidades blandas, como él les acaba de mencionar, como ese trabajo en equipo, el conocimiento de las herramientas digitales, la comprensión de las reglas y las regulaciones es fundamental, la responsabilidad y el compromiso, pero sobre todo también hablaba mucho de la disciplina que es fundamental para lograr estos objetivos, porque esto no llega por obra y gracia de algo, no, tenemos que dar ese paso y hay que pagar ese precio. Pero hablaban también que había que explotar una cantidad de información que había en la nube, que había en los sistemas y que había en la tecnología. No solamente equiparnos con información no profunda, que teníamos que obviamente llegar a unos niveles profundos sobre el conocimiento que se estaba generando obviamente en estos temas. Y otra cosa que quiero comentarles y que mencionaba y que me llamó mucho la atención era que decían estos expertos que había que olvidarnos del aprendizaje de memoria y centrarnos obviamente en esas habilidades transferibles como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la resolución de problemas, es decir, todas estas habilidades que les he hablado. Y otra de las cosas que las cuales quiero comentarles que decían estos expertos es que tenemos que tener un espíritu emprendedor y habilidades para saber cómo aplicarlo. Y hoy más que nunca necesitamos ese espíritu emprendedor para ponerlo al servicio de las organizaciones para las cuales hoy estamos laborando, estamos trabajando. Hoy necesitamos sacar todo ese espíritu creativo de economía naranja, como se le está llamando hoy, para aportarle a sus negocios a la resolución de estas complejidades que hoy se están teniendo. Y ya para cerrar con el tema de habilidades, finalmente quiero contarles que hubo unas investigaciones de 2 brasileros que me llamaron muchísimo la atención y que yo compartí luego en una columna que está por ahí en internet. Son 2 investigadores que se los recomiendo también para que los lean, se llama María José Sousa y Álvaro Rocha. Ellos categorizaron las 3 habilidades, diríamos, que están requiriendo hoy
las personas de hoy y del futuro las agruparon en 3 dimensiones, en 3 habilidades que se requieren para crear negocios disruptivos, para ser competitivos y ser innovadores. Entonces ellos las dividieron en 3, en habilidades de innovación, en habilidades de liderazgo y en habilidades de gestión. ¿Y qué quiere significar esas habilidades de innovación? Tienen mucha relación con lo que comentó y expresó el Foro Económico Mundial, esa capacidad para generar ideas creativas e innovadoras. Ustedes y yo tenemos que tener esa capacidad de generar esas ideas creativas e innovadoras en soluciones concretas. Capacidad para identificar y explotar nuevas oportunidades que hay en los procesos que hoy realmente no se requieren y que se van a eliminar, porque hay puestos de trabajo que se van a eliminar. Esa capacidad y disposición para asumir riesgos. Ustedes y yo no perdemos nada. Tenemos que tener esa capacidad de asumir riesgo hoy en las organizaciones, pero también tener esa capacidad de crear y desarrollar redes nacionales e internacionales. No podemos quedarnos aislados, encuartelados en nuestro sitio de trabajo, donde estamos trabajando. Hoy más que nunca la tecnología está a nuestra disposición para crear redes, conectar con personas. Hoy más que nunca tenemos que tener esa capacidad para crear redes nacionales e internacionales. Ustedes se tienen que convertir en esos referentes en los temas de liderazgo, de innovación, de creatividad, de salud en el trabajo. Pero también tenemos que equiparnos con esas habilidades de liderazgo. Y el liderazgo desde la percepción de la capacidad del trabajo en equipo, de motivar a los colaboradores, de la habilidad de manejar, obviamente, emociones. Y aquí es fundamental algo que creo que yo les estuve hablando en uno de los webinars pasados, sobre los errores que debemos evitar. Hoy tenemos que tomar una decisión y un liderazgo activo y visible. Es decir, hoy tenemos que hacernos notar, tenemos que hacernos ver, sentir una presencia visible, con una voz que se escuche en toda la organización, en todo, diríamos, en nuestros sitios de trabajo. Ustedes tienen que poner, obviamente, hoy la cara de decir, aquí estoy, no teman, tranquilos, estoy al frente. Hoy la gente necesita escuchar eso, hoy necesitamos ejercer ese liderazgo activo y visible, basado en el ejemplo, y eso va a ayudar a que la gente obviamente tenga más seguridad, vea la esperanza ante una situación donde se ha perdido la esperanza. Entonces, por eso es importante que el líder transmita tranquilidad y calma a las personas. Todos deben sentir que existe un líder y ustedes hoy más que nunca deben hacerse sentir. Y ese liderazgo basado, diríamos, de manera activa y visible, obviamente tiene que complementarse con un compromiso genuino. En los momentos de crisis y en situaciones de riesgo, el líder debe demostrar compromiso. Un verdadero y sincero compromiso que se alinee, obviamente, a los propósitos que hoy estamos trabajando. Eso impactará las creencias, las prácticas, los comportamientos, los desafíos de la gente, incluso en los que ven y los que no pueden ver, porque simplemente están conectados a través de las tecnologías. Mire, si no logramos comprometernos genuinamente, eso va a generar unos vacíos muy grandes en la organización y sobre todo vamos a perder la confianza en la gente, que es lo más valioso. Entonces ustedes se tienen que comprometer de verdad, ustedes se tienen que notar con verdaderas acciones, es decir, lo que tienen encomendado lo desarrollan con el máximo interés. No hace falta que nos lo recuerden, no hace falta que nos lo obliguen, eso es realmente lo que hace un líder, pero también tenemos que aprender a motivar a la gente. Cuando se ha perdido lo que les decía, la esperanza, el líder se llena de coraje, de determinación para motivar, para inspirar, para desafiar, para aportar hoy más que nunca ese significado a la vida de las personas, despertar ese espíritu de equipo, sobre todo algunas personas que están conectadas aquí que es posible que han perdido algún familiar muy cercano por esta pandemia. ¿Cuántos de nosotros hemos llamado a nuestros colaboradores para motivarlos, para inspirarlos, para darles obviamente el significado de vida? Esas son las habilidades con las cuales nosotros tenemos que equiparnos hoy para salir de esta situación. Entonces, tenemos que aprender a redirigir nuestros pensamientos. Eso es lo que hace un líder, redirigir esos pensamientos y esas situaciones y esas emociones y decisiones que no nos ayudan. Tenemos que tener obviamente esa capacidad de entender la realidad, pero sobre todo mirar el futuro, poner una visión a la gente, darle un propósito a la gente, pero sobre todo darle obviamente y llevarlos en ese camino. Y tenemos que también hoy aprender a equiparnos con esa habilidad de
de reconocer las cosas buenas que se están haciendo. Un líder, cuando se equivoca, el otro no lo critica. Un líder a otro líder lo que hace no es criticarlo, lo acompaña. Y por tal razón reconocer. Esto es una cosa que nadie estaba preparado para esto. Nadie tenía los protocolos para esto. Estamos aprendiendo en el camino. Entonces tenemos que aprender a reconocer las cosas buenas para convertirlo realmente en un estándar. Un líder, un verdadero líder innovador, le hace saber a sus colaboradores. Y ustedes y yo tenemos que hacerle sentir a nuestros colaboradores, y es una cosa que nos cuesta, lo orgulloso que se siente por el aporte que estos colaboradores nos han hecho. Eso es importante. Es necesario hablar con el equipo. Es importante retroalimentar. Un líder tiene que retroalimentar a sus colaboradores permanentemente, con buenas intenciones, con buenos elementos que obviamente es necesario. Pero fíjense una cosa, los van a criticar a ustedes, más de 3.000 personas que hay aquí conectadas, y a mí nos van a criticar. A las personas que hacen cosas las van a criticar. Y hoy un líder innovador tiene que aprender a tolerar esa crítica, aprender a tolerar el rechazo, sobre todo en situaciones complejas. Pero saben una cosa, la ventaja que tiene hoy, obviamente la crítica, es que la crítica, obviamente, además de que nos ayuda a practicar la humildad, y eso a veces es bueno que nos digan las cosas buenas que no estamos haciendo, y a veces no es que todas las cosas las hagamos bueno, bien. Entonces un líder debe prepararse para las críticas y los rechazos. Pero mire, tolerar las críticas muestra que usted es un gran líder, de mente abierta, dispuesto a ajustar, a mejorar. Eso es lo que hace un líder innovador abierto. Entonces, critíquenme lo que quiera. Es más, no espere que lo critiquen. Realmente propicie el feedback y propicie la crítica permanentemente con sus contactos, con sus colaboradores. ¿Cómo crees que estamos haciendo las cosas? ¿Cómo crees que hay que mejorar? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cuál es tu aporte? Es decir, tenemos que dar un paso, obviamente, adelante en ese sentido. Pero sobre todo también tenemos que aprender a estimular la creatividad y la innovación. Entonces, fíjense que dentro de esas habilidades transversales se destacan aspectos como la innovación y la creatividad que juegan un papel fundamental. Ustedes y yo tenemos que valorar estos perfiles. Y por eso los invito, entren a Impulsa, entren a Conciencia, entren al Banco Interamericano de Desarrollo, la cantidad, por Dios, de cursos que están abiertos en todo el mundo. Y usted hoy ve que solamente los que estamos haciendo curso de la economía naranja somos 15.000 personas de todo el mundo en el cual pueden hacer ese curso en diferentes idiomas, muy didáctico, y nadie aprovecha esos recursos. Entonces la creatividad no viene sola, la creatividad viene de pagar ese precio, y tenemos que pagar ese precio obviamente educándonos, autoformando, siendo autodidactas, pero sobre todo también probando algunas cosas que tal vez obviamente pueden generarnos ese estado de confort en medio de la crisis. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles de esas habilidades que hemos mencionado hasta ahora ustedes logran identificar en cada uno de ustedes? Tomen nota en eso. ¿Cuáles de esas habilidades que hemos mencionado ustedes logran identificar en ustedes? ¿Cuáles de esas habilidades usted necesita desarrollar? Usted necesita mejorar. Y eso es lo que comúnmente yo le llamo el plan personal de seguridad. Establezca un plan personal para mejorar estas habilidades, para convertirse en ese líder innovador. Fíjense que una cosa lo lleva a la otra. Esa es la innovación, un proceso continuo, dinámico, que le va ayudando a hacer una cosa en la que usted está aprendiendo a ensayar, ensayo y error, funcionó, no funcionó, y salte a otra. Y mire lo que está haciendo el mundo, y mire lo que están haciendo los otros, e incorpore con un elemento diferenciador, ¿sí? Ahora, no caigamos en esa competencia desleal, que el otro es más bueno que yo. Bueno, aquí tenemos que aprender también a ser humildes. Si el otro bueno es porque algunos nacieron con esa habilidad natural de ser líderes innovadores, pero a otros nos ha tocado estudiar, nos ha tocado aprender, nos ha tocado preguntarle al otro. Y muy seguramente la gran mayoría de los que está aquí no tuvimos esa capacidad natural de ser innovadores, creativos o líderes naturales, ¿no? Nos ha tocado, diríamos, estudiar para aprender un poco este tema. Pero fíjense una cosa que quiero que desmitificar en este sentido. El liderazgo y la innovación son habilidades, y como son habilidades se pueden aprender. Entonces,
No se queden obviamente esperando, ay, es que yo no nací para esto, es que yo no sirvo para esto. No, hay que aprender y empezar a dar realmente el paso con eso. Pero sobre todo una cosa ganadora en la que hace un líder innovador es que involucra a muchas personas, involucra a sus colegas, involucra a sus amigos a compartir el mismo propósito, a compartir la misma filosofía. Y ahí van a salir una serie de iniciativas y por eso muy importante de desarrollar realmente esto que hablábamos eh, de las redes internacionales. Entonces, finalmente, tenemos que aprender a estimular, obviamente, la creatividad y la innovación. Mire, se los digo como los decía finalmente en unos webinars que hacía anteriormente. Ninguna crisis de la historia ha acabado sin provocar grandes transformaciones en la sociedad, en la economía, en la política, en cualquier aspecto de la vida y de nuestra vida. Ninguna. Hoy es el momento. Hoy tenemos el espacio y el momento ideal para eso. Estas crisis son lo que son aceleradoras o detonantes de innovación y tecnología. Por tal razón tenemos que estar muy atentos a la escucha y a ver lo que está sacando obviamente el mundo, pero sobre todo lo que está necesitando. Un líder desde el confinamiento, ustedes y yo, tenemos que convertir esta tragedia en una oportunidad. Y ustedes tienen que convertir la tragedia que está viviendo en sus familias, que está viviendo su organización, su empresa, en una oportunidad. Y tenemos que tener esa capacidad de vislumbrar e inspirar un futuro digno, colectivo, inspirador, que vamos a salir de esta. No tenemos otra opción. Un líder, eso es lo que hace todos los días. Entonces es una forma de ayudar a generar la creatividad. Dedica tiempo suficiente para pensar en esas ideas que puede mejorar, las alianzas que puede desarrollar con muchas empresas que pueden lograr grandes cosas e importantes cosas. ¿Qué cosas se pueden cambiar? Usted tiene que aprender eso que nos llaman los expertos de innovación en el status quo. Tenemos que aprender hoy más que nunca a co-crear con el resto, con nuestra competencia inclusive. ¿Usted qué espera? Que las ideas, obviamente, y tecnologías les lleguen del cielo. Eso no va a pasar. Mire, si no pasamos a la acción, si nosotros estamos matando todas las ideas que las personas sacan hoy en día en la organización, es que yo creo, es que yo considero que deberíamos hacer esto y usted mata y reprime la creatividad y las ideas de sus colaboradores, mire, vamos a desaparecer. Yo le llamo desaparecer de un plumazo. Entonces tenemos que tener esa capacidad de encerrar ese deseo innato de mejorar. Y hoy tenemos que comprender que lo que antes hacíamos solo, ya no lo vamos a poder solo. Tenemos que generar alianzas. Ustedes tienen que aprender a generar alianzas de valor, alianzas basadas en la confianza, basadas en un propósito superior. Eso realmente, obviamente, es lo que debe generar un líder innovador, repensar realmente lo que hace para hacerlo distinto, para mejorar, y básicamente eso es lo que significa innovar. Hoy se requiere una innovación basada no solamente en la tecnología. Fíjense, hoy algo tan importante en los desafíos que nos está hablando sobre los retos y aspectos que impulsa sobre los retos obviamente que todo líder debe desarrollar. Miren los retos que tiene Colciencia, miren los retos que tiene Impulsa, inclusive miren los retos que están cargados en la página web de Positiva. Ahí podemos obviamente generar valores importantes en ese sentido, que nos ayuden a dar ese salto para generar valores a la organización. Entonces, finalmente, por eso es muy necesario que le apuntemos a esa, obviamente, innovación. Pero todo esto está alineado de que tenemos que repotenciar, obviamente, nuestros perfiles. Ustedes tienen que repotenciar el perfil, obviamente, basado en las habilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues revisar y organizar, obviamente, los perfiles y las competencias y las habilidades que tenemos. Hay que revisarlos y organizarlos. Pero sobre todo, ¿en qué se basa eso? Usted sabe que usted ha acumulado una cantidad de múltiples conocimientos y experiencias de gran valor para las empresas, para la sociedad. Hoy el mundo está paralizado y en los próximos días lo que creíamos normal, obviamente no va a ser igual. Usted lo sabe muy bien y esa es la tendencia para el mundo. Muchas situaciones van a cambiar. Nuestros trabajos se van a ver comprometidos.
miles, obviamente, de empleos van a desaparecer y no habrá profesión que se salve. Muchos de los que estamos aquí, lastimosamente, no vamos a volver a nuestras organizaciones. Nos va a tocar ser emprendedores. Y obviamente esta es una de las habilidades que tenemos que desarrollar y que obviamente se los comentaba en el que el LinkedIn, en el estudio que desarrolló, lo comentó. Por eso es necesario actuar con suprema urgencia. No podemos ir muy lento a la velocidad que normalmente hemos trabajado, no. Hoy la velocidad, obviamente, el motor hay que repotenciarlo, hay que organizar, hay que priorizar los conocimientos, dando relevancia a aquellos que realmente se alinean a los futuros, a la visión del futuro, con el fin de equiparnos, refrescarnos y actualizarnos para estar mejor preparados al momento de competir con los nuevos retos y desafíos laborales. ¿Sí? Hoy es posible que nuestra supervisión en campo no se vaya a dar. Fíjense, mire, yo en este momento estoy desarrollando una consultoría en el Perú, en varias empresas. Y obviamente por esta situación no me ha tocado, no he podido viajar. Entonces es una consultoría basada en un proceso de transformación cultural y liderazgo y en riesgo crítico. Pero fíjense que hay unas aplicaciones, muchas aplicaciones. Hay una aplicación que se llama InView, en el que usted instala esa aplicación en su computador, un software, y el supervisor allá en el sitio de trabajo, usted le puede decir, activado su cámara y su audio, muéstrame el permiso de trabajo, muéstrame el análisis de riesgo, quiero ver el tema que charlaron diríamos, en la charla de 5 minutos, quiero ver el acordonamiento, quiero ver la señalización, quiero ver el liderazgo del supervisor. Es decir, ya no es necesario que estemos en ese sitio de forma presencial y muy seguramente algunos trabajos van a ser así. Entonces tenemos que montarnos en este bus. Por tal razón, usted tiene que ampliar sus habilidades y competencias hoy. No espere a que la crisis pase. No, cuando pase la crisis es que voy a hacer deporte. Cuando pase la crisis es que voy a rebajar. Cuando pase la crisis es que voy a leer libros. Cuando pase la crisis es que voy a hacer el curso en el Banco Interamericano de Desarrollo. No, es ya y en este momento. Mire, fíjense, las organizaciones altamente competitivas requieren que estemos equipados y dotados, sobre todo en esta situación. Es decir, nosotros tenemos que venir equipados desde fábrica y ahí hay un gap muy importante en el tema académico, en la academia. No nos están enseñando sobre estas habilidades, ¿cierto? Entonces tenemos que equiparnos con esa serie de habilidades y competencias que nos den mayor valor a las organizaciones, sobre todo en las que hoy estamos, que emprendamos, que lideramos. Y por eso es urgente ampliar nuestras habilidades técnicas y blandas. Razón, hombre, es simple. Eso supone mayores posibilidades y oportunidades. Eso supone que usted le dé la mano a su organización. Eso supone que nos volvamos más competitivos. Eso supone que salgamos fortalecidos sobre esta crisis. Es el momento ideal para ampliar nuestras habilidades, incluso para fortalecerlas. Y por ello, no les cuento, no hay una receta mágica. Cada quien busque diríamos, sus mecanismos y sus herramientas. En los libros hay muchísimos. Y yo espero haberles dado algunas reflexiones y aspectos que le ayuden en ese sentido. Y los que obviamente pues, deseen se pueden comunicar conmigo o a través de Positiva. Entonces, fíjense una cosa. Quiero compartir una gran lección que entendí de un profesor que tuve en el doctorado de Innovación y Tecnología en una ocasión en el que estábamos hablando de estos temas de innovación. Entonces, él nos decía, ¿cuáles son las habilidades que debo adquirir para ir a buscar las oportunidades que están esperándome? ¿Cuáles son las habilidades que debo adquirir y que debo aprender para ir a buscar todas esas oportunidades que están esperándome a manera personal, en los emprendimientos que tenemos? Esa es una buena reflexión. Por lo tanto, ese enfoque nos invita que tenemos que conocer las tendencias, los retos, los desafíos, las exigencias del mercado. Tenemos que hacer mucha vigilancia tecnológica que pueda ser, que es una buena herramienta para poder lograrlo. Entonces, y para eso existe un sinnúmero de programas y cursos en línea, en especial libros, que en estos momentos obviamente muchas organizaciones, universidades internacionales están ofreciendo de manera gratuita. Entonces ahí obviamente podemos fortalecer nuestras habilidades. Pero otra cosa, y en lo personal se los manifiesto,
no podemos quedarnos con ese conocimiento, no podemos quedarnos con esas habilidades, tenemos que ir haciendo cosas. Y para ello hay una cosa que en lo personal a mí me ha ayudado: comparta su conocimiento y experiencia. Y compártalo sobre todo ahora en las plataformas digitales. Mire, una cantidad de cosas están cobrando hoy vigencia, hoy en la llamada era digital. Entonces debemos montarnos en ese bus y usarlo para motivar, para compartir contenidos, aportar valor a miles de interesados que buscan realmente apropiarse de este conocimiento y de esa experiencia de alto nivel. Usted tiene un gran conocimiento que tiene que explotar y que tiene que dárselo a los demás. Las oportunidades vendrán, eso vendrá. Y recuerde que con un solo clic usted puede compartir información, contenidos de opinión en las diferentes comunidades virtuales. Usted puede marcar hoy la diferencia. Usted puede marcar su presencia y mantener una activa red de contactos. Pero no olvide enriquecer a sus contactos con conocimiento y experiencia de calidad, sobre todo, desde un factor diferenciador, pero con un solo propósito, ¿cierto? Con un solo propósito: generar valor en las organizaciones y que usted tenga un propósito superior en eso. Eso suena fácil, pero realmente eso requiere una planeación y una preparación para aprender realmente de personas expertas, de los que saben. Yo no me considero realmente un experto y soy doctor en la gestión de la tecnología y en la innovación, pero eso es una sed de conocimiento que uno tiene sobre estos temas y cada vez uno va aprendiendo y aprende y promulga y divulga. Y ahí aprende a lo que les decía anteriormente, a tolerar la crítica y el rechazo, porque lo van a hacer, pero que eso a usted le sirva para fortalecer su argumentación y sus contenidos. Entonces, esto es una aventura que todos debemos aprender en este tema. Porque mire, sus amigos inclusive lo van a rechazar y lo van a criticar sin compasión. Entonces, y tampoco esté pendiente realmente de sus amigos si le dan like a sus publicaciones. Tenga presente su objetivo. Para usted, obviamente, es compartir un conocimiento de valor. Y por último, pensar que si eso puede generar un beneficio para la sociedad. Entonces hay muchas cosas. Usted tiene que estar hoy ayudando a su organización a cómo sale de eso, pero usted se tiene que montar en este cuento de los medios digitales. Usted tiene que grabar sus propios podcasts. Mire, hay una cantidad de software gratuitos que le dicen a usted cómo crear su propio podcast. Hay múltiples de aplicaciones para eso. Organice sus propios webinars y organice su comunidad. Realice charlas en vivo. ¿Cuántas charlas están esperando sus empleados hoy en casa? Elabore sus propios cortos videos y comparta contenido de valor. Eso es lo más importante. Haga las cosas mucho más sencillas. Entonces, eso va a ayudar. Pero hay otra cosa fundamental que quiero dejarles hoy en día y en esta tarde y en este webinar. Únase a grupos de interés, siga a personas referentes, siga a empresas referentes. Eso es lo que se llama como el network. Vincúlese a diferentes grupos en temas de interés, infórmese, participe activamente en las discusiones, en las diferentes mesas de trabajo virtuales, amplíe su red de contacto, pase de lo presencial a lo virtual, no se limite a contactar personas que ya usted conoce, únase a distintas comunidades, siga líderes influyentes, aprenda de ellos, sígalas en las redes, estudie sus contenidos y apropiese de esos contenidos y haga difusión. Y ahí va a generar creatividad, ahí va a generar contenido. Cuando empieza a madurar ese contenido van saliendo unas ideas que obviamente a usted le va a hacer mucho beneficio y también para sus empresas. Pero hay una cosa, que esto no funciona solo, como les decía, esto no llega por obra y gracia, esto hay que pagar un precio. Si usted quiere aumentar las posibilidades de éxito en su vida profesional, si usted quiere convertirse realmente en un líder innovador, usted tiene que elaborar su propio plan personal. Usted, pues yo le llamo el plan personal de seguridad, pero póngale el nombre que usted quiera. Y eso tiene que estar alineado con lo que usted hoy es experto y obviamente a linkearlo con las tendencias que hoy se están viviendo. Desafortunadamente, pocas personas tienen éxito cuando se trata de cumplir sus logros personales. Yo los invito también a que construyan su propio logro personal. Y para empezar, construya ese plan que puede escribir una lista de logros que desea alcanzar. No es necesario que usted le ponga un orden en particular, alíñelos a su propósito superior, a esa visión que usted tiene, a esos deseos que usted tiene. Y finalmente póngale fechas y pase a la acción. Es decir, apóyese de metodologías que pueden ser exitosas, pero trate
de tener un plan personal que ayude a conocerse a usted mismo, pero sobre todo las necesidades, las expectativas y las estrategias que debemos seguir para llegar, obviamente, a los resultados y metas que realmente pretendemos. Y para lograr eso, usted tiene que aprender a autoliderarse. Entonces, es el momento de actualizar nuestras competencias, nuestro currículo, una herramienta poderosa que nos abre muchas puertas y nos pone en la mira de los cazatalentos. Es clave hoy incluir esos nuevos conocimientos, experiencias, recomendaciones laborales y personales. Asegúrese que su perfil resulte atractivo hoy en este medio de la pandemia. Y si lo ve necesario, acuda a expertos. Hay muchos expertos en las redes, sobre todo en LinkedIn, que le pueden ayudar a que su perfil sea un poco más competitivo y atractivo para los cazatalentos. Entonces resalte ahí los conocimientos y experiencias relevantes que usted tiene. Es fundamental realmente pegar y llegar en ese sentido para lograr esos propósitos finalmente que estamos buscando. Entonces, bueno, aquí yo creo que hemos llegado como al final de este webinar. Entonces sí me gustaría escuchar algunas preguntas que algunos puedan estar teniendo. Claro que sí, César, perfecta esta intervención, todos estos tips que nos has brindado el día de hoy. La verdad que ha sido bastante importante para que todos nuestros afiliados los tengan presente. Mira, nos preguntan aquí, dice, Francisco Javier nos dice, a manera de síntesis, ¿podrías decirnos las 10 habilidades? ¿Cuáles son, perdón, las 10 habilidades de las cuales se desprenden todos estos conceptos que has expuesto el día de hoy? Muy bien. Recuerden que les hablaba así de muchas habilidades, de 10 habilidades. Yo los invito a que busquen el informe que sacó el Foro Económico Mundial sobre las habilidades para los trabajos del futuro. Ahí les va a permitir realmente ampliar ese concepto sobre cuáles esas habilidades que muy seguramente por esta pandemia van a cambiar. Pero no creo que cambien realmente en su esencia. Pero las habilidades realmente que les hablamos, 10, una es ese trabajo en equipo, hay que fortalecer ese trabajo en equipo. Hay que garantizar en ser creativos en las organizaciones para las cuales realmente trabajamos. Tenemos que generar esa capacidad de ideas creativas e innovadoras. Tenemos que hablar al Foro Económico Mundial que tenemos que tener ese pensamiento crítico. Tenemos que aprender a solucionar esos problemas complejos. Tenemos que aprender esa habilidad de administrar gente, porque no nos preparan para eso. Tenemos que tener esa habilidad y lograr esa habilidad de la inteligencia emocional, de tomar buenas decisiones con información, mucha información y con poco tiempo. Tenemos que tener esa habilidad de orientado al servicio. Tenemos que tener esa habilidad hoy de negociación, de flexibilidad, pero recuerden también lo que les hablaba estos autores brasileros, de esas habilidades de innovación, liderazgo y de gestión. Y en temas de innovación, esa habilidad de generar esas iniciativas que puedan generar un cambio a los procesos que realmente estamos haciendo. Una capacidad para identificar y explotar nuevas oportunidades frente a situaciones complejas, críticas o incertidumbre. Esa capacidad también en la que tenemos que equiparnos de asumir riesgos, de crear y desarrollar redes nacionales e internacionales, y eso exige obviamente un manejo muy amplio en los temas de comunicación. Pero sobre todo esa capacidad de trabajar en equipo, que hoy obviamente va a ser muy necesario. Lo que les decía, lo que antes trabajábamos solo, nos va a tocar hacerlo realmente en equipo. Y tenemos que tener esa habilidad también para motivar a los colaboradores. Y eso es lo que nos nutre con esa habilidad de la inteligencia emocional y de controlar nuestras emociones. Y esa habilidad obviamente del manejo de las nuevas tecnologías, ¿no? De poder adaptarnos a esos cambios. Esa capacidad de que antes hacía mi trabajo en la empresa y hoy lo estoy haciendo desde una oficina o desde teletrabajo. Entonces tengo que tener esa capacidad de adaptarme muy rápido al cambio y ser muy productivo. Y esto que les hablaba y les insisto, que en lo personal me ha sido muy poderoso, es esa capacidad
de gestionar acuerdos y alianzas estratégicas. Pero finalmente te invito para que leas ese artículo, tú lo buscas, informe del Foro Económico Mundial de los trabajos del futuro. Ahí lo vas a encontrar en PDF y está en varios idiomas. Uno tiene un resumen de 65 páginas y el otro tiene como 160 páginas, pues que ahí puedes ampliar un poquito de cómo construir realmente estas habilidades que hoy requerimos. Muy buena pregunta. Perfecto, César, muchísimas gracias. También nos dicen, bueno, ¿y qué libros tú nos recomiendas para mejorar especialmente esas habilidades que nos has hablado el día de hoy? Bueno, finalmente quiero contarles que hay mucha bibliografía. Cuando usted digita en Google habilidades para ser competitivos, para ser innovadores, para ser creativos, hay la cantidad de, obviamente, pues de libros en ese entonces. Pero yo recomiendo este poderoso libro, El ADN del innovador. Es un libro de Jeff Dyer. Es un poderoso libro que te ayuda a cómo incorporar el tema de la innovación dentro del y convertirlo en un ADN, pero sobre todo convertirlo en cultura. Entonces hoy les recomiendo este libro que te va a permitir, obviamente, lograr resultados muy, muy interesantes y cómo la innovación obviamente se puede incorporar en lo que realmente requerimos y en lo que las organizaciones hoy están necesitando. El ADN del innovador. Igual lo pueden adquirir en forma digital. Entonces, esa es mi recomendación para el día de hoy. Perfecto, César, especial. La verdad que hoy es un taller que le brindamos a todos ustedes tips para que los tengan en cuenta, para desarrollar esas habilidades que nos ha dado un conocimiento el día de hoy nuestro experto. Es para que ustedes todos las puedan tener en aportes y las puedan tener presentes para los diferentes desarrollos de su trabajo y de su vida también. Nos dicen aquí. Bueno, que sí, que explica de manera muy entendible los ejemplos y que eso los ayuda a que ellos lo tengan más enfatizado y lo acojan más y lo sientan más cercano. Entonces, excelente. ¿Tú cuál nos podrías dar para definir todos 5 tips que definan este taller del día de hoy? Bueno, uno, esto que les hablaba de equiparse y de estructurar, refrescar nuestro perfil. Entonces hoy tenemos que, diríamos, refrescar y actualizar nuestras habilidades para convertirlo diríamos, perfil bastante atractivo. Entonces tenemos que equiparnos de nuevas habilidades. ¿Como cuáles? Como esas 10 que les he mencionado. Entonces cojamos de a una y empecemos a trabajarle. Hay muchos, diríamos, cursos gratuitos de cada una de estas habilidades, inclusive el mismo Foro Económico Mundial tiene de cómo desarrollar cada una de estas habilidades y cómo trabajarlas para generar resultados. Entonces les invito como ese primer tip. El segundo tip es que desmitifiquen de que no pueden ser líderes y de que no pueden ser innovadores. No se requiere hacer una maestría, un doctorado para convertirse en un líder innovador. Más que eso, que es importante y que es necesario, pero no es suficiente. Usted puede hoy ser un gran líder innovador y es pasando de esas ideas a las acciones y de la teoría a la práctica, pagando un precio. Y el precio es que obviamente implique estudiar mucho, leer mucho y ensayar, practicar y asumir, diríamos, como el, los rechazos y los riesgos y las críticas que puedan obviamente pasar. Un tercer tip, y es fundamental, es que hoy en día trabajar solo es muy complicado. Entonces usted tiene que aprender a trabajar con los demás. Y trabajar con los demás es obviamente que usted se tiene que ganar un espacio, un reconocimiento, para que también, obviamente, en aquellas comunidades que existan lo reciban. Hoy en cualquier comunidad te puedan recibir, pero llega obviamente generando contenido, generando iniciativa, siendo crítico, no tragando entero, y eso te va a dar obviamente pues una posibilidad. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Pues equipándote de una serie de habilidades
en comunicación, en innovación, en tecnología, en ciencia. Entonces es fundamental, obviamente, también trabajar con los demás. Y, y otra de las cosas que le recomiendo como cuarto tip es que unido a la innovación y a la tecnología es tener ese espíritu emprendedor. Tenemos que aprender a tener ese espíritu emprendedor, no el hecho de que voy a crear mi propio emprendimiento, eso sería lo ideal, y muy seguramente a la gran mayoría de los que están aquí les va a tocar eso, crear su propio emprendimiento. Ese espíritu emprendedor es esa capacidad que tengo de que las cosas se pueden mejorar, de que las cosas puedo hacerlas más sencillas, más simple, de que no voy a ser una piedra para los demás, sino que voy a ser un facilitador, que voy a convertir que las cosas que se hagan muy difíciles y complejas en hacerlas un poco más sencillas. Y ese espíritu emprendedor también implica de que usted pueda aportarle, obviamente, ideas a su empresa y a los que lo rodean. Y finalmente, pues leer este tipo de libros u otros libros. Lea libros, busque investigaciones y escucha muchas conferencias TED o conferencias en YouTube de expertos de 15, 20 minutos y eso nos va a ayudar a generar y a caminar mucho más rápido. Leer libros, escuchar conferencias TED o en YouTube o artículos científicos en unas líneas temáticas específicas nos pueden dar cierto, diríamos, nivel y conocimiento que puede agregar valor para lo que hoy están requiriendo las organizaciones. Perfecto, y tenemos aquí 3 preguntitas más. Nos dice, Iván Alfredo Vergara nos dice, César, ¿cómo se logra un modelo de gestión de innovación? ¿Cómo se logra un compromiso en todos los niveles de la organización en innovación y liderazgo? Bueno, hay un libro que yo le recomendé a Iván, gracias por la pregunta que está bastante interesante. Fíjate que hay un libro que en el webinar pasado le recomendaba, se llama Adiós a los mitos de innovación. Es de un consultor costarricense que se llama Mario Morales. Les recomiendo ese libro que se llama Adiós a los mitos de innovación. Mario Morales lo que realmente hace es cómo convertir a una organización o a una empresa en forma natural, en lo tradicional, a llevarla obviamente a unos niveles de innovación bastante altos, que genere valor, que genere obviamente una propuesta diferenciadora, que sea más competitiva, que logre sostenerse en el mercado, en fin. Entonces busca obviamente unos beneficios. Yo te invito a que realmente compres este libro, lo descargues y lo leas porque te explica de una manera muy sencilla, muy básica, los pasos para lograr un proceso de transformación, de innovación convertido en una cultura de innovación en las organizaciones. Pero él habla de unos ingredientes muy interesantes que obviamente hoy generan una propuesta de valor bastante significativa. Entonces, esa es la invitación. Búscate ese libro, busca esos ingredientes y los ingredientes no es más que ampliar las posibilidades de que la gente participe en ideas innovadoras en la organización, no creernos que solamente los líderes de seguridad o los gerentes de seguridad y salud en el trabajo son los únicos que tienen ideas. Ahí juega un poder fundamental lo de innovación abierta, que es un tipo de innovación colaborativa, creativa. Ya usted ve hoy, Iván, que no solamente la empresa está innovando en materia de cualquier tipo, sino inclusive de seguridad y salud en el trabajo, a la empresa ya arrinconada, que no se pueden compartir los secretos empresariales. No, no, no. Ya usted ve hoy universidad, empresa, Estado reunidas en una misma mesa haciendo innovación. Entonces, uno de los ingredientes que realmente te recomiendo es que incentives en la organización realmente esa posibilidad de que se pueda generar iniciativas que agreguen valor a la organización a través de la innovación abierta y colaborativa con la participación de los demás. Pero finalmente eso no se va a lograr, Iván Vergara, si no hay, diríamos, como un compromiso clave y genuino de la organización en este aspecto. En alguna, diríamos, conferencia que yo di, hablaba de algunos aspectos, creo que eran los 10 aspectos claves para generar, obviamente, o potenciar la innovación
de seguridad y salud en el trabajo. Creo que era aquí en positiva. Una de las cosas que habla Mario Morales es que tenemos que incluir la innovación en la política y objetivos de la organización, pero eso igual lo podemos aplicar específico a los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si queremos ser innovadores, líderes en los temas de seguridad y salud en el trabajo, una de las herramientas valiosas y poderosas que tenemos hoy en la organización es la política y objetivos de seguridad. Entonces, incluyamos la innovación en la política y objetivos. El sistema de gestión da un marco estratégico que ayuda a alcanzar, obviamente, la madurez esperada del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Si ese sistema de gestión se alinea con la innovación, evidentemente, Iván, se asegura un éxito sostenible. Pero también otra cosa que habla Mario Morales, que me encanta ese libro, permítame a ver si lo encuentro por aquí. Si lo encuentro por aquí, sí. Que yo creo que es este libro, Adiós a los mitos de innovación. Él dice que hay que hacer una declaración de la innovación, y eso también usted lo puede encontrar en Impulse y Conciencia. O sea, esas metodologías realmente ya están inventadas, pero qué bueno que nosotros podamos hacer una declaración de la innovación en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Yo creo que para lograr un compromiso, estoy convencido de eso, en todos los niveles es necesario anunciar en público la apuesta por innovar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero innovar, como te decía, que hay que lograr esa innovación abierta, colaborativa, participativa. La gente puede sacar ideas, pero ¿por qué en Medellín se ha logrado un muy buen ecosistema de innovación? ¿Por qué hoy en Medellín existe Ruta N, existe Impulsa, existe el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Parque Tecnológico? ¿Por qué existe el único centro de la Cuarta Revolución Industrial en América Latina? Porque ellos han hecho un trabajo de formar a los colaboradores en gestión de la innovación. Usted ve a un taxista en Medellín y ya más o menos te puede dar una descripción básica de lo que es innovación. Entonces lo que hacen es formar a la innovación, a todo el ecosistema empresarial de la innovación. Eso también lo podemos nosotros aterrizar a los temas de seguridad y salud en el trabajo, formar a los colaboradores en gestionar la innovación específica en los temas de seguridad y salud en el trabajo. La innovación, fíjate, Iván, es ese motor que impulsa la transformación y el crecimiento de las empresas. Tener personas competentes genera un ecosistema innovador en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en la medida que la gente esté capacitada y esté entrenada, tenga la habilidad, van a resultar mucho más ideas que van a entrar en ese embudo para poder filtrar, evaluar y obviamente evaluar el impacto. Pero otra de las cosas que habla este libro poderoso de Mario Morales es que tenemos que dedicar tiempo necesario a pensar en ideas innovadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. La reflexión y encuentros diarios en los ambientes de trabajo, obviamente involucrando a los colaboradores, eso propicia un espacio poderoso para la creatividad y generación de ideas innovadoras. Y otra cosa que esto sí lo he aprendido de varios temas y la experiencia es que hay que cuestionar todos los aspectos de seguridad, cuestionar los programas, cuestionar las herramientas, los estándares, los controles, las prácticas proactivas. Eso permite un mayor criterio, argumentación y madurez al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, generar los espacios para que se pueda cuestionar todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Cuando usted cuestiona, hay posibilidades de mejorar. Y cuando se mejora, se están incorporando nuevos procesos y nuevas innovaciones, que obviamente eso genera unas maneras diferentes de hacer las cosas. Y cuando se generan maneras diferentes de hacer las cosas, ahí se está incorporando unos temas de innovación. Qué bueno lo que les he hablado. Y una cosa que te puede ayudar muchísimo es conectar y relacionarse con personas y empresas referentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Hay muchas personas innovadoras en materia en Latinoamérica y Europa. Copiemos las cosas buenas de ellos, reconozcamos el trabajo que ellos están haciendo, dejemos la competencia desleal, dejemos la crítica y simplemente construyamos a que las demás personas podamos aprender de ellas. Todo el mundo es valioso. Por eso es que esa es la diferenciación entre la innovación, esa capacidad de hacer cosas diferentes. Entonces, ver lo que están haciendo los otros, puedo yo adaptarlo, copiarlo, mejorarlo. Ese es el componente realmente que se puede hacer en temas de innovación. Y bueno, no quiero demorarme, pero pudiera aquí hablar de muchos elementos necesarios para lograr la innovación en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y con respecto al liderazgo, es fundamental también utilizar algunos elementos de estos. Es importante desarrollar los atributos y esos atributos culturales que existen en una organización, cómo yo los alineo con los comportamientos
de liderazgo que yo espero tener en una organización. Hoy las organizaciones están construyendo modelos de liderazgo que generan impactos bastante positivos y trascendentales. Hoy hay unos programas formales en temas estratégicos, tácticos y operativos, en temas de liderazgo específico en seguridad. No es liderazgo genérico, son liderazgos específicos en seguridad. Y ahí los invito para que ustedes consulten cuál es el tipo y estilo de liderazgo que mejor se asocia a los temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Son dos tipos de liderazgo: liderazgo transaccional y liderazgo transformacional. El gran número de investigaciones científicas, patentes, estudios que han generado importantes, obviamente, resultados están relacionados con estos temas. Por lo tanto, al aplicar la innovación, el liderazgo en términos genéricos, es posible que no genere los resultados que se puedan generar si usted lo trabaja de manera específica en seguridad. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué características psicológicas, cualidades y aptitudes debe tener el líder innovador de hoy? Bueno, yo ahí me remontaría a lo que les hablaba en el webinar pasado. Esa capacidad que tiene ese líder de transformarse y obviamente pues de convertirlos en unas habilidades que genere, diríamos, transformaciones de cambio. Y creo que se los comentaba obviamente pues en esta misma conferencia de los errores que debe evitar obviamente un líder de hoy. Pero hoy hay que equiparnos con varias cosas que les comentaba. Una de esas es que hoy tenemos que ejercer ese liderazgo activo y visible, genuino, basado en el ejemplo. Mire, una de las cosas que hoy ocurre en las compañías en las que no creemos y en los que no nos cree la gente de base es porque nuestro discurso no es coherente. Y yo creo que en eso se basa ser un líder innovador, sea coherente en su estilo de vida, en la forma que actúa, no sea criticón, aporte, dé soluciones. Entonces yo creo que en eso se basa ese liderazgo, un liderazgo activo, que se note con verdaderas acciones, que la gente lo pueda sentir, que la gente lo pueda notar. Ese es el liderazgo activo y visible, pero tiene que también, diríamos, estar cubierto con una serie de cualidades basado en el ejemplo, porque podemos hablar muy bonito en un escenario, en una conferencia, pero si no somos coherentes en el discurso, la gente lo nota, la gente lo siente. Entonces yo creo que esa es la invitación, que me parece una excelente pregunta. ¿Me recuerda el nombre? Claro que sí, ¿Aló? pero un momento, ya reviso nuevamente. Él se llama Jair Alberto. Ayer, bueno, Alberto, bueno. Entonces tenemos que equiparnos con esos atributos de liderazgo invisible en el que hoy requieren las personas. Te hablaba también de ese liderazgo de compromiso. Hoy un líder tiene que comprometerse, ¿sí? Y sobre todo en situaciones de crisis, situaciones de riesgo que puedan poner en peligro inclusive el mismo líder. Hoy un líder es sacrificado, se compromete. Entonces demuestra su compromiso verdadero y sincero. Y eso se alinea como a ese propósito y esa visión de vida. Entonces un líder, cuando no se compromete de verdad, se nota, obviamente, perdón, cuando se compromete de verdad, eso se nota, se siente en el ambiente, porque es una persona que permanentemente te está aportando. Cada vez que tú hablas con él, te incentiva a ser mejor. Cada vez que tú hablas con él, te inspira a que sean mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor esposo. O sea, es una persona que permanentemente en el discurso no se convierte en una cantaleta, no. Él va midiendo a su gente y entonces le tira píldoras. Es un líder que se compromete genuinamente con la gente que quiere y aprecia. Y eso se nota en verdaderas acciones. Entonces es un líder que no le da importancia al deber, eh, diríamos, como tener y gozar cosas, no. Es una persona que no actúa por premio ni amenaza, es una persona fiel a su palabra y eso tiene que ver con la coherencia. Y otra cosa que pasa aquí, es un líder que se compromete, es un líder que no se deja sobornar ni por dinero ni por amistad.
y por eso no le importa que dicen los demás. No le espanta a este tipo de líder quedarse solo, pero sobre todo tiene que ser un líder, obviamente, con un alto compromiso. Pero nosotros no somos motivadores, un líder no es motivador. Un líder cuando se levanta sin ganas, está parado en su computadora trabajando y estudiando, cumpliendo fielmente con su labor. Pero un líder cuando está motivado, inspirado, también se siente en su computadora a trabajar y a cumplir el horario. Es decir, no distingue entre blanco y negro, entre grises. No. Es un líder fiel, obviamente, al deber. Y en eso tenemos nosotros que también trabajar en ese sentido. Un líder altamente comprometido y un líder que motive a la gente, que le dé ánimo. Un líder que no logra motivar hoy a las personas, pierden el interés. Entonces, en eso tenemos que, obviamente, ayudar a las personas. Entonces, la gente que se siente motivada desde su interior avanza. Un líder avanza aunque las cosas no vayan saliendo bien, aunque le estén criticando, aunque le estén dando, como decimos aquí en nuestro lenguaje, rejo, garrote. No, es un tipo que está enfocado realmente en el propósito. Es un líder que habla permanentemente con su equipo. En situaciones como esta de crisis, las conversaciones con los equipos de trabajo son, diríamos, como la herramienta más poderosa que permite entender, proponer y avanzar ante la incertidumbre. Un líder realmente este espacio lo considera clave y sagrado y por eso se agenda, se compromete. Entonces necesitamos hablar con la gente. Es un líder en el que hay que estar hablando permanentemente con la gente. En el desarrollo obviamente, de estas conversaciones, el líder tiene unos comportamientos ejemplares, o sea, presta mucha atención a su gente con el máximo interés, está leyendo todo el tiempo el estado emocional de su equipo, se toma, diríamos, nota, está tomando notas de lo que está diciendo su gente, se preocupa realmente, genuinamente de lo que su gente está y colaboradores están teniendo, presta mucha atención a las quejas, a los comentarios y aporte de cada uno de los miembros del equipo. Es decir, es una persona que se interesa genuinamente por su equipo, por sus familias y sobre todo brinda consejos, inclusive fuera del trabajo. Entonces, un líder no finge que está escuchando, un líder hoy no mira en otras direcciones. Un líder no se muestra realmente en una situación como esta distraído, con un lenguaje corporal desinteresado y muestra superioridad. Jamás un líder le saca en cara los títulos académicos y universitarios a sus colaboradores. Vea, usted, como dicen por ahí, a nosotros no nos van a recordar por los títulos universitarios. A nosotros nos van a recordar por la calidad de personas que realmente seremos. Y en eso es que realmente debemos trabajar. Entonces hay que, diríamos, generar ese tipo, diríamos, de pensamientos, de iniciativas, cuando la gente está demostrando un liderazgo que no es eso, realmente pues se nota. Entonces nada más afecta a un equipo de trabajo, diríamos, que las decisiones no sean tomadas o que sean tomadas por ese tipo de líderes que son autoritarios. Bueno, en situaciones como esta obviamente hay que poner directriz y hay que poner atención, pero eso es muy importante obviamente que lo tengamos muy presente. Entonces, la importancia de hablar con el equipo de trabajo es, eso establece la dirección, crea una visión, se alinea, diríamos, las personas a los objetivos y metas de la organización, pero sobre todo una cosa muy poderosa, eso crea un espacio para motivar, para inspirar a las personas para alcanzar las metas y objetivos. Bueno, muchísimas gracias, César, por esta intervención tan valiosa que nos has brindado el día de hoy para todos nuestros afiliados y todos los participantes. Es una información pertinente que ellos pueden tenerla ahí al día a día y que pueden sacar bastante provecho. Así como tú dices, la idea es que también nos volvamos en multiplicadores del conocimiento y no nos lo quedemos, sino que tratemos de multiplicarlo con nuestras personas, compañeros de trabajo, familiares y demás personas. Estamos por supuesto, es un momento de aprender, desaprender y reaprender porque siempre debemos crecer. También es momento de descansar, sonreír y aprovechar cada espacio, cada momento con nuestros seres queridos. Es momento de expresar todo tu cariño.
Agradecemos a todos por su participación. También agradecemos a nuestro experto el día de hoy por esta valiente y valiosa información. Y para todos les damos muchas gracias y queremos recordarles que las publicaciones de nuestros talleres web los podrán visualizar 72 horas después de finalizar el taller web en www.posipedia.co/talleres-medio web. Allí ustedes podrán encontrar la presentación, la grabación de nuestro video, las respuestas a sus preguntas y unos tips que hemos brindado pensado para cada uno de ustedes. Quiero recordarles que el espacio de hoy era un espacio diferente, innovador, que buscábamos generar esa intervención de charla y esa participación activa de cada uno de ustedes. Por lo tanto, hoy quisimos hacer una charla más amena directamente con nuestro experto y pues que ustedes la disfrutaran al 100%, porque la idea es que sigamos creciendo en conocimiento y que todo esto quede especialmente guardado para ustedes. Los invitamos a estar conectados en el portal Travesía, donde ustedes allí encontrarán el cronograma semanal de nuestro Plan Nacional de Educación 2020 y donde también podrán realizar las inscripciones a nuestras acciones educativas. Allí ustedes podrán visualizar todo nuestro cronograma y poder realizar y estar al día constante de todos los talleres que hemos venido desarrollando y que estamos desarrollando pensado en cada uno de ustedes. También quiero decirles que allí podrán descargar sus certificados una vez pasadas 72 horas. Les recordamos a todos nuestros afiliados que el día de hoy tendremos nuestro último taller web en el horario de 5 a 5:30 p.m. Es un espacio que se llama Muévete y Contágiate de Prevención, ejercicios que renuevan y revitalizan su energía, donde ustedes pueden aprovechar y sacar pueden aprovechar y sacar al máximo el provecho de estos talleres pensados para ustedes, para que también tomen un descanso de esas jornadas de trabajo. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día. Los dejo con un pequeño video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.